Bueno, les comparto la palabra de hoy, Hechos, capítulo 8, versículo 26 al versículo 40. Hechos 8, 26 al 40. Vamos a estar leyendo en Reina Valera 60, ¿sí? Aquellos que tienen otras versiones, le pedimos que sigan la pantalla, ¿sí? 8, 26 al 40, vamos a estar leyendo un versículo cada uno. Dice el versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo su tesoro y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees que con corazón bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso. Todos juntos leemos el versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Vamos a estar invitando entonces al pastor Salomón, bautista, pero presbiteriano, ¿sí?, a que comparta la palabra. Bien, invito a estar de pie, por favor, un momento. Y oramos a nuestro Dios. Señor, te damos la gloria, bendecimos tu nombre porque este es tu pueblo que tú has comprado con precio de sangre. Y estamos aquí para reconocerte, pero también para escucharte, para que a través de tu Espíritu Santo seamos dirigidos en toda buena obra. Permite, Señor, que seamos sensibles a tu voz y que en correspondencia a lo que tú has hecho podamos amarte y podamos servirte. Úsanos conforme a tu voluntad y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, estimados hermanos. Estamos muy agradecidos con Dios por habernos traído a Argentina. Platicamos con algunos hermanos que no teníamos en planes viajar a este país, pero pues el Señor sí lo tenía planeado. Nos ha traído un poco lejos, pero muy contentos y también honrados por nuestros hermanos que nos han hecho un buen recibimiento, nos han tratado bastante bien, hemos comido muy rico y todo esto, hermanos, es para la gloria de Dios. Y bien, ahora queremos que podamos centrar nuestra atención en el texto que hemos leído del libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 40. El título de esta reflexión es Dirigidos por el Espíritu. Creo que como presbiterianos a veces no logramos comprender en su justa dimensión el papel y la obra del Espíritu Santo. Y cuando un reconocido teólogo llamado Jürgen Moltmann escribió un libro sobre él, en la presentación alguien le preguntó que ¿cuál es el papel del Espíritu? ¿Cómo se activa? ¿Se puede tomar alguna píldora o pastilla para activarlo? En México tenemos un personaje bastante conocido, no sé si llegó hasta acá, pero se llamaba el Chapulín Colorado.
Y cuando él tomaba una pastilla que se llamaba chiquitolina, se volvía pequeño. Pero tenía que tomar esa pastilla. El teólogo dice, no es así. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Nada. Y lo único es esperar en el Espíritu. Y el Espíritu Santo se manifestará. Este libro, estimados hermanos, nos narra una historia muy importante donde el papel del Espíritu es crucial. Nos habla de un hombre etíope que ha viajado muy lejos de su lugar para llegar a Jerusalén. Más de 4,000 kilómetros. Tenía que hacer más de un mes de viaje, abandonar su familia, su puesto, sus funciones, porque tiene un interés. Él quiere adorar en Jerusalén. Parece que lo ha logrado porque está de regreso. Regresa a su país con los suyos. Y vuelve, dice, sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Por otra parte también, Lucas, quien escribió este libro, nos habla de otro varón llamado Felipe. Felipe es el hombre de Dios. Un hombre que se ha dedicado a predicar. Es un hombre que ahora mismo está en otro lugar, pero el Espíritu le ha dicho que tiene que ir a ese lugar, acercarse al carro donde va sentado el etíope, leyendo. Y como a veces hacemos nosotros cuando alguien va a nuestro lado, con su celular, a veces de repente echamos una mirada a ver qué está haciendo, ¿verdad? Entonces, Felipe tiene que hacer grande su oído para que pueda escuchar lo que este hombre está leyendo. Y el pasaje que este hombre lee es acerca de Jesús, pero basado en el rollo del profeta Isaías. El pasaje que él lee es el siguiente: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. El eunuco, al tener este encuentro con Felipe, entonces comenzó a hacer preguntas. ¿Me puedes decir de quién habla este hombre? ¿Está hablando de sí mismo o está hablando de alguien más? Esta pregunta, mis hermanos, abrió la oportunidad para que Felipe comenzara a explicar el Evangelio a un hombre que tenía conocimiento, pero su conocimiento estaba muy limitado. Un hombre que había viajado una gran distancia y quería conocer más de Dios. Había logrado a medias su propósito, pero a él le interesaba profundizar en esta relación. Y por eso vemos a Felipe que entonces, con esta oportunidad ahora dice, le anunció el Evangelio de Jesucristo. Porque eso hacen los predicadores, los profetas. Los hombres de Dios anuncian el Evangelio. Fue tan impactante las palabras de Felipe para este hombre que quedó convencido. Pero quedó convencido no tanto por las palabras, sino porque detrás de Felipe hay alguien que está interviniendo. Por ello, el hombre, ahora convencido y convertido, preguntó: ¿puedo bautizarme? Eso es lo que sigue después de que uno ha creído en el Evangelio, el compromiso, el bautismo, pertenecer a una comunidad. Y aunque no había una comunidad allí de conversos cerca, porque estaba en un lugar desértico, pero hay allí un elemento vital que es muy importante, porque el agua significa vida. Y allí, en ese momento, ese hombre fue bautizado por Felipe después de hacer esta confesión. Aunque esa parte de ese versículo a veces genera dilema, pero este hombre hizo una confesión y se bautizó. Y entonces dice que
Este hombre siguió gozoso su camino. Iba muy contento porque ahora iba como un hombre nuevo. Cuando nosotros vemos esta historia, podemos preguntarnos qué significa esta historia para nosotros. ¿Cuáles son las lecciones que pueden ser útiles para nosotros en este tiempo? Y hay tres cosas que me gustaría destacar en el texto y que pueden ser útiles para nosotros hoy. En primer lugar, hermanos, veamos la dinámica de la iglesia. Felipe pertenece a una iglesia que está creciendo. Ciertamente, cuando el Espíritu se manifestó, lo hizo con hombres que estaban indefensos, con miedo, estaban encerrados incluso. Pero el Espíritu Santo vino, dice, como un viento, los tomó a ellos, y ellos ahora con denuedo y con valor comenzaron a compartir esta verdad del Evangelio. Donde quiera que ellos iban, el Espíritu obraba. El crecimiento de esta iglesia asombraba a la gente. Los asombraba porque se hacían cosas que ellos no habían visto. Y porque gente de diferentes nacionalidades ahora pertenecían a esta comunidad cristiana. Tan es así que no está exenta tampoco esta comunidad de problemas. Hay hermanos y hermanas, hay personal que no ha entendido la verdad del Evangelio y que de repente hace cosas que no son acordes al Evangelio. Un caso de ellos, quizás Ananías y Zafira, ¿los recuerdan? O la misma iglesia no había entendido la dinámica de Dios y solamente habían centrado su atención en los cristianos judíos, pero estaban descuidando a los cristianos griegos. Y por eso se hace esta separación de personas que se dediquen a atender a los cristianos griegos, entre ellos Felipe. Pero la dinámica de la iglesia, hermanos, está allí, está creciendo, están compartiendo, están testificando. Y hay milagros al interior de la iglesia. Y estos milagros producen fe. Porque no siempre, hermanos, a veces podemos buscar otras alternativas, pero cuando no están basados en Dios, eso no produce resultados. La dinámica de la iglesia, hermanos, a veces confronta a las personas, a veces conflictúa también, pero está allí. A veces desnuda a las personas en su personalidad y les hace ver su maldad, pero eso es la parte del Evangelio. El Evangelio declara. El Evangelio, hermanos, decíamos confronta, pero lo hace para nuestro bien. En segundo lugar, podemos notar la dirección del Espíritu. ¿Quién era este etíope? ¿Por qué había venido de tan lejos? Según el texto nos dice que era funcionario importante de la reina de Etiopía. Era un hombre que probablemente no tenía necesidad de salir de su casa tan lejos, tenía posiblemente las comodidades que su puesto le otorgaba, viajar tan lejos, exponerse al peligro y llegar allá y convertirse en una fe que para él posiblemente era nueva. Pero en todo ello, estimados hermanos, vemos la dirección del Espíritu. Era Dios, a través de su Espíritu, que había llevado a ese hombre. Lo había sacado de su lugar, de su contexto, para llevarlo a un lugar nuevo, para aprender una fe nueva, para pertenecer a una comunidad nueva. Y por otro lado vemos a Felipe también, un hombre que, según vemos más adelante, tiene varias hijas, padre de familia, un hombre griego también, pero que él ha decidido comprometerse con Jesucristo. Forma parte de esta nueva comunidad de fe, está convencido de la obra del Espíritu y por eso escucha al Espíritu. Su dirección era distinta antes de llegar con el etíope, pero él ha decidido oír al Espíritu, llegar con este hombre, declarar la verdad, hacer, hermanos, lo que el Evangelio nos invita a hacer, comprometer a las personas. Creo que la iglesia presbiteriana, como ustedes y nosotros allí en México,
siempre estamos tratando de acercar más personas a Cristo. Pero no solamente acercarlos, comprometerlos también. Invitarlos a que imiten lo que la iglesia hace. Felipe representa muy bien, hermanos, porque es un hombre que ha sido llevado a otro lugar, que ahora tiene que probar la soledad del desierto, porque una vez que el etíope se marcha, él tiene que continuar solo. Pero él ha decidido someterse al Espíritu. Llevar el Evangelio a personas que no son de su misma nacionalidad. No sabemos cómo le hizo Felipe con el lenguaje, pero él aprovechó la oportunidad que el Espíritu le presentaba. En tercer lugar, hermanos, podemos ver la disposición de servicio. Creo que esta parte es muy, muy importante. ¿Cuán dispuestos estamos nosotros a ser usados por el Espíritu? Hacía mi investigación de la iglesia y creo que tienen más de 50 años en este lugar. Posiblemente las cosas no siempre han sido fáciles, porque la iglesia a veces sufre divisiones. A veces tenemos diferentes perspectivas de visiones, los liderazgos. Pero a pesar de todo, la iglesia siempre está dispuesta a servir. Y aún en la división sigue sirviendo y testificando. Aún en la división a veces el Señor también permite el crecimiento, ¿sí? No es que a veces nos separamos y se deterioran, no. Dios en su infinita soberanía hace que todos crezcamos. Y creo que esto es importante, porque a veces parece difícil someterse a la voz del Espíritu. Muchos de ustedes llegaron acá por una situación de vida de su país. Muchos ya nacieron en este lugar, se acostumbraron a la cultura de este lugar, pero a veces uno sigue sintiéndose todavía un poco extraño en algunos lugares. Pero decidieron formar parte de esta comunidad. Son parte de esta comunidad. Una comunidad que tiene como misión, como propósito, el poder testificar, el poder compartir, el poder servir, el poder anunciar la palabra. La última experiencia que tuvimos del retiro, en lo personal para mí fue muy gratificante. Escuchaba que una jovencita se le preguntó cuál era el propósito de estar allí. Dice, divertirse. Sí, también nos divertimos. También disfrutamos de ese momento. Pero la iglesia, hermanos, tiene que experimentar todas estas experiencias basadas en la obra del Espíritu. El etíope viajó de muy lejos y algunos dicen en la tradición que probablemente este etíope formó una comunidad nueva cristiana en su lugar. No lo sabemos, posiblemente. Felipe continuó predicando el Evangelio. El último versículo dice que se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Y el etíope dice, no le vio jamás, pero el etíope iba gozoso en su camino. Estaba contento de tener este encuentro con el Evangelio de Jesús. Ahora él sería un ejemplo en el lugar donde estaría. Felipe seguiría trabajando, la iglesia seguiría creciendo, el Evangelio se seguiría expandiendo. Porque ese es, hermanos, el trabajo del Espíritu, usar personas, hablar a las personas, servir a las personas para que tengan esa comunión íntima con el Señor Jesucristo. Creo que esta comunidad de Betel, con sus propios retos, con sus intereses que tienen, creo que está siendo usada por el Espíritu. Y debemos de permitir que el Espíritu nos siga usando, que el Espíritu siga siendo parte fundamental de la vida de la iglesia, sea el motor que nos impulse y nos lleve hasta donde Él quiere. Platicaba con algunos de sus pastores y me han dicho que han tenido un acercamiento más profundo con la comunidad latina. Qué bueno, porque no solo los latinos, todas las personas necesitan al Señor Jesucristo. Cada familia,
Cada joven, cada niño necesita a Jesucristo. Y el trabajo de la iglesia es ese, es acercar a las personas a Jesucristo. Es ser portadores de Jesucristo. Y el reto de nosotros como cristianos de cualquier denominación a la que pertenezcamos es ser personas de Cristo. Les animamos, estimados hermanos, a cada uno de ustedes, para que sigamos siendo usados por el Espíritu, dirigidos por el Espíritu, dispuestos para el Espíritu. En la medida en que cada uno de nosotros haga la parte que nos corresponde, podemos cumplir con esa misión del Espíritu. La iglesia cristiana en general, tenemos hoy en día diferentes retos por cuestiones ideológicas, por situaciones también culturales y sociales. Pero creo que el Evangelio está allí como la única oportunidad y alternativa que tenemos para que la sociedad cambie. Este etíope cambió. Cambió porque recibió a Jesucristo. Creo que Felipe también cambió porque tuvo este encuentro con un extranjero, pero él siguió realizando su trabajo. La iglesia tuvo que cambiar, tuvo que transitar de lo judío a lo griego, tuvo que abrirse, tuvo que tener esta nueva experiencia de llevar el Evangelio a personas de otros lugares, con lenguajes, con costumbres distintas. Pero el Evangelio es para todos, es universal. Cristo murió por todos. Y les animamos, estimados hermanos, entonces que cumplamos con esta tarea de seguir siendo dirigidos por el Espíritu. Dios quiera bendecirnos con su palabra. Amén.